Ujú, ujú, ujú. Pueden ver la... Ya, entonces, buenos días, jóvenes. Hoy vamos a repasar este tema, que es rabia, y empezarles mencionando que la rabia es una enfermedad de notificación obligatoria. Es decir, es ustedes tanto para obligatoria en el sentido de que es obligatorio tanto para la persona sospechosa de rabia como para el personal de salud, ¿no? Ahora, ¿qué es la rabia? La rabia es una zoonosis decimos porque es una enfermedad que es pasada del o contagiada de un animal hacia el hombre. Entonces, y se produce porque el contagio se produce generalmente por la enfermedad de un animal a un hombre, ¿no es cierto?, que tiene este animal, está contaminado con el virus rábico. Y que este virus de la rabia está contenida en las secreciones de sus glándulas salivales, es decir, está presente en la saliva del animal, ¿no es cierto?, infectado, y se produce principalmente, la principal vía de contagio en el mundo y en Bolivia y en Potosí es la mordedura generalmente de un animal con hábitos peridomiciliarios o domésticos, ¿no? O las populares mascotas, ¿no? El perro, el gato, ¿no? ¿Y qué va a producir en el hombre? Va a producir un proceso infeccioso viral del encéfalo, es decir, va a producir una encefalitis, ¿no? Cuya tasa de mortalidad para las personas que llegan a ser contagiadas con este virus, llegan a padecer la enfermedad, la probabilidad de fallecimiento es del 99,9%. Es decir, es excepcional aquellos casos en que una persona afectada por la rabia humana llegue a sobrevivir. En esta enfermedad tenemos que hablar para que se produzca esta enfermedad, tenemos que hablar necesariamente de tres elementos componentes en la patogenia de la enfermedad. Uno es el agente etiológico, ¿no es cierto? Dos es del transmisor de la enfermedad, ¿no es cierto? En este caso, y finalmente del huésped de la enfermedad. Entonces, en este caso, vamos a hablar en inicio del agente etiológico de la enfermedad, ¿no es cierto? Que es el virus de la rabia humana. Y este virus de la rabia humana existen dos tipos. Uno es el tipo 1, que es el virus de la calle, conocido también como virus tipo 1 o de la calle, que es un virus natural, ¿no es cierto?, que está contenida o está presente en los animales infectados por este virus, ¿no es cierto? Y cuyo periodo de incubación es bastante prolongada, generalmente mayor a 4 semanas. Este virus se encuentra en los animales, se encuentra presente en las secreciones salivales de los animales. Invade al cerebro de los animales, ¿no es cierto? Y allá produce los corpúsculos de Negri. Estos corpúsculos de Negri son patognomónicos en la enfermedad, es decir, solamente en los pacientes con rabia y en los animales con rabia se puede ver estos corpúsculos de Negri, es decir, la presencia de corpúsculos de Negri en tejido encefálico del animal o del huésped determina el diagnóstico de rabia, ¿no? Además, se caracteriza este virus de la calle o del tipo 1 porque produce una reacción antígeno-anticuerpo, es decir, estos, estos virus de tipo 1 inducen a la producción de anticuerpos, ¿no? Existe otro tipo de virus, ¿no es cierto?, que es el virus tipo, el virus fijo, que es una variante laboratorial, es decir, es aquel virus que se genera por manipulación genética y se obtiene en en el laboratorio, en los gabinetes laboratoriales. Eh, no, este virus, cuando es inoculado a las personas o a las ratas, ¿no es cierto?, a los animales de experimentación, no tiene la partícula de que produce virus, no tiene la partícula de que produce los corpúsculos de Negri que produce el virus de la tipo 1 o el virus de la calle, ¿no? Y se utilizan como principios para la producción de vacunas a ser administradas tanto para los humanos como para los transmisores de la enfermedad. Dos,
Entonces, ahora, este virus tiene a su vez 5 genotipos. Uno es el genotipo N, otro es el genotipo P, otro es el genotipo M, otro y el genotipo L y el genotipo G. De estos, los más antigénicos, o sea, los están relacionados con las formas más severas de producción del virus, son el virus P y el virus M, que se los tienen aquí identificados como un pequeño memo técnico, ¿no es cierto? Que dice, no puedo más, le diré a Gustavo. Es el mnemotecnia para recordar los 5 genotipos que tiene este virus tipo 1 o de la calle. Es decir, estos 5 genotipos solamente posee el virus de la calle o el virus tipo 1, no así el virus fijo, que es una producción laboratorial para iniciar la producción de vacunas. Ahora, esto es un elemento importante a tomar en cuenta. En este cuadro podemos observar que el comportamiento del virus a ciertas sustancias antisépticas o antimicrobianos o quimioterápicos. En la primera columna vamos a ver a qué sustancias o antisépticos es sensible el virus de la rabia. En la segunda, a qué principios activos antisépticos o antibióticos o quimioterápicos es resistente. Y en la tercera, a cuáles es indiferente. Entonces, lo que nos interesa aquí es saber a qué sustancias es sensible el virus, o sea, qué sustancias pueden destruir el virus, ¿no es cierto? El virus de la rabia humana. Entonces, podemos ver que el virus de la rabia humana es sensible o es destruido por el agua y el jabón de ropa, el jabón común de aseo para la ropa. También puede ser destruido por la exposición a la luz solar o la exposición a rayos ultravioleta, al calor, a los detergentes, a los jabones aniónicos, a la base de amonio. En este tenemos al amonio cuaternario y al yodo povidona. Esto es fundamental porque una vez que nosotros detectemos o alguna persona haya sido afectada por la agresión de un perro y haya producido una herida, esta persona debe asistir inmediatamente a un establecimiento de atención primaria en salud para que sea tratada adecuadamente esa herida. ¿Y con qué? Y debe ser tratada con uno de estos principios activos. Y lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Deportes de nuestro país es que deben ser inicialmente tratadas con la curación exquisita y abundante agua y jabón de ropa, ¿no es cierto? Y luego un gran enjuagado generoso, ¿no es cierto? Y secado de la herida, ¿no? Y utilizar uno de esos antisépticos, ¿no? Ahora, es también común que cuando nosotros asistimos tras ser agredidos por un can sospechoso de ser portador de la rabia animal o canina, ¿no es cierto? Que también los colegas siempre nos prescriben paralelamente tratamiento con antibióticos o quimioterápicos, ¿no? Pero esto no es para afectar al virus, sino es decir, cuando estamos en esas circunstancias, es que la herida producida por el can agresor también se considera como una herida sucia y contaminada, ¿no? Es por aquello, ¿no? Y se comporta este virus de manera indiferente a los anestésicos locales, a los anestésicos, a los antihistamínicos, como es el código de difenhidramina, a los tranquilizantes, a la clorpromacina y a las benzodiazepinas. Es decir, ese tipo de principios activos no afectan en absolutamente a la vitalidad del virus de la rabia humana. Ahora, ¿por qué mecanismo se transmite? Entonces, antes de hablar de aquello, tendremos que hacer un pequeño repaso. Que el virus puede ser contagiada del animal, o sea, del animal a las personas en 3 niveles distintos. Uno puede ser a nivel rural, a nivel silvestre y otro a nivel urbano. El contagio a nivel rural generalmente se da
por los animales con hábitos peridomiciliares, como por ejemplo la llama, o animales de corral, ¿cierto? O por la agresión o el consumo de su carne. Y a nivel silvestre se da generalmente esto, el contagio por los murciélagos, ¿no es cierto? Cuando uno va a explorar cuevas y a veces suele encontrar murciélagos, y estos son buenos vectores de la transmisión de la enfermedad. Y a nivel urbano, generalmente el animal que transmite la rabia es son las mascotas, ¿no? Y entre estas mascotas, lo más común es que seamos agredidos por un perro o por un gato, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mecanismo de contagio? Se puede contagiar en esos tres niveles por mordedura, por rasguño, por lamido. Aquí en el lamido es necesario que exista siempre una solución de continuidad de la piel, ¿no? Fundamentalmente. Por laboratorio, accidentalmente, ¿no es cierto? En esto de laboratorio también hay que tomar en cuenta que puede ser considerado como un contagio profesional, cuando o teniendo en cuenta que existen personas, humanos, personas, ¿no es cierto?, que están más expuestas a padecer esta enfermedad por un contagio, digamos, accidental, ¿no? Como son, por ejemplo, los zootecnistas, los veterinarios, ¿no es cierto? O o los ingenieros eh, agrarios, ¿no? Porque están más en contacto con la vida rural y con la vida silvestre, ¿no? Y por trasplante de órganos. Este mecanismo es frecuente cuando se produce fundamentalmente el trasplante de córnea, ¿no? Que también ya se realiza en Bolivia. Entonces, esas son las 5 vías de contagio más frecuentes de la rabia humana. Ahora comencemos a conversar sobre la sintomatología de la enfermedad, ¿no? Entonces, como todas las enfermedades infecciosas, esta pasa por periodos, los periodos sucesivos que hemos mencionado desde el inicio. Uno es el periodo de incubación, dos es el periodo prodrómico, tres es el periodo de estado y luego el periodo de convalecencia, ¿no es cierto? Entonces, hablemos algo sobre el periodo de incubación. Como dijimos ya en la parte introductoria del tema, el periodo de incubación tiene la característica de que es asintomático y en esta enfermedad es bastante prolongado. Y van a encontrar literatura que dice que el periodo de incubación está o media entre 4 a 6 semanas, es decir, estamos hablando de un mes a un mes y medio. Demoraría en presentarse los primeros síntomas de la enfermedad. Pero hay otras mm, literaturas que inclusive dicen o indican que el periodo de incubación es mucho más prolongado y llegan a decir que es de 5 hasta un año de periodo de incubación, es decir, es bastante prolongado. Entonces, nosotros no vamos a quedarnos con ninguna de las dos cifras y nos vamos a resumir a decir que el periodo de incubación es bastante prolongado, ¿no? Es nada más y es totalmente asintomático. Ahora, luego sigue el periodo prodrómico. Es un periodo que es corto de duración, generalmente está entre los 3 y 6 días, de 6 días, y alguna literatura dice que se prolonga hasta un máximo de 10 días. ¿Por qué se caracteriza? Porque el paciente va a presentar cefalea, va a referir cefalea, es una cefalea intensa e creciendo, es decir, de inicio es leve y se va mm, haciendo cada vez más severa hasta caracterizarse por ser una cefalea severa que es holocraneana, es decir, duele todo el cráneo, todo el encéfalo, y es de tipo gravativa, es decir, como pesado, ¿no? Es una cefalea increscendo, gravativa y holocraneana. Luego sigue un estado de alteración del estado de conciencia, de alteración del estado general, es decir, ¿qué va a presentar este paciente? Va a presentar astenia, adinamia, hiporexia, es decir, las 3 As, lo que conocemos como el nombre de las 3 As de Jiménez Díaz, ¿no? Luego se va a presentar sintomatología local, que está referida fundamentalmente al edema y signos de flogosis en
el lugar de entrada del virus, es decir, en la herida ah, y en la solución de continuidad producida por la agresión de un perro o de un animal que nos ha transmitido la enfermedad, ¿no? Y lo que conocemos como mioedema. Y posteriormente va a presentar un dolor retroocular, que como ustedes recordarán, que tampoco es patognomónico de la enfermedad, porque también se presenta en la influenza H1N1, ¿no? El dolor ocular, ¿no? Luego podrá cursar con alguna sintomatología neurológica como es la alteración de la personalidad, es decir, el paciente se torna irritable, hasta agresivo, ¿no es cierto? Con alteraciones características como parestesias, dolor, insomnio, ¿no es cierto? Y ya como presentando los primeros síntomas del periodo de estado. Luego tenemos el periodo de estado, que se caracteriza porque el paciente presenta una fiebre que suele transcurrir entre los 40 41 grados, es decir, es una hiperpirexia severa. Va a presentar intolerancia al agua, lo que conocemos como hidrofobia, ¿no es cierto? Intolerancia al aire, lo que va a producir eh, contracción de los músculos de la laringe y va a producir lo que se llama la voz bitonal o voz peruna, ¿no es cierto? Que se denomina aquí como aerofobia, y va también a desarrollar ah, alteraciones de la persona ante el estímulo luminoso, lo cual denominamos fotofobia. Y finalmente, ¿qué va a presentar? También va a presentar disfagia. Mm, importante eh, sinología, porque el paciente va a rechazar alimentos no solamente por la alteración de las características personales, sino también por la contracción de los músculos y dificultad deglutoria, ¿no? Produciendo una gran disfagia. Finalmente va a presentar delirio y agresividad con trastornos de la personalidad, además de los síntomas autonómicos, es decir, que va a presentar este paciente, a pesar de estar en un estado de vigilia, alerta, va a presentar alteraciones de la personalidad, pero va a presentar midriasis, es decir, las pupilas van a estar dilatadas, ¿no es cierto? Lo normal, el diámetro normal de las pupilas es generalmente 3 milímetros, ¿no es cierto? En este caso van a haber más de 3 milímetros. Además, una pupila va a estar normal, o sea, 3 milímetros, y la otra va a estar más grande. Eso se llama midriasis unilateral o anisocoria, ¿no? Además, va a presentar de esto, junto con estos otros dos síntomas que son la miriasis y anisocoria, va a presentar que los folículos pilosos van a estar erectos, lo que llamamos piloerección, abundante salivación, es decir, cialorrea, va a estar babeante la persona contagiada de Javia, va a presentar sudoración profusa en toda la superficie corporal, lo que llamamos hiperhidrosis generalizada, y finalmente priapismo. Ay, ahora, los pacientes que suelen pasar por esta etapa, luego pueden presentar otras sintomatologías, ¿no es cierto? Que es manifestaciones clínicas características de alteración de la función del tronco encefálico, es decir, donde la actividad eléctrica del cerebro ya está casi anulada. La parálisis flácida ascendente, es decir, eh, la parálisis flácida ascendente va a haber disminución del tono muscular, de los reflejos osteotendinosos, que se inician generalmente más en las extremidades inferiores y van ascendiendo hasta comprometer las funciones de la médula espinal, hasta comprometer las funciones del bulbo raquídeo, que son fundamentalmente contener al centro de la respiración y producir paradas respiratorias, lo cual determinará con que el paciente termine por fallecer u obitar, ¿no? Además de esto, también va a presentar alteraciones del ritmo cardíaco, que pueden ser bradicárdicas o taquicárdicas, ¿no? Además, este paciente en esas condiciones, ¿no es cierto?, va a presentar signos meningios, ¿no? Que hemos repasado al conversar o recordar o repasar el tema que es de la meningitis bacteriana aguda. Signos meningios como el signo de la rigidez de nuca,
Brudzinski, Kearney, Binda, ¿no? Signos de agitación meningia. Y en esto lo primero que tenemos que realizar, como ya sabemos, es una raquicentesis para determinar el diagnóstico, ¿no? Y alteraciones de la confusión, síndromes convulsivos, tónicos, clónicos, generalizados, subintrantes, ¿no es cierto? Desencadenados por estímulos acuáticos, hidrofobia, o por estímulos aéreos, la aerofobia, o por estímulo luminoso, o por estímulo alimentario, ¿no es cierto? O por la fiebre, ¿no? Lo que lleva a un estado de síndrome convulsivo persistente, ¿no es cierto? Es decir, a un estatus epiléptico y finalmente termina el paciente por orbitar, llevándolo al estado de coma. No, en esto no vamos a repasar qué sucede en el periodo de convalecencia porque la mortalidad es, como les dije, del 99.9%, hace casi todos llegan a fallecer. Es excepcional el caso en que uno llegue a sobrevivir a la rabia. El diagnóstico diferencial, como les dice, entonces logra rehacer de la enfermedad de Guillain-Barré, que también es una lesión, pero de alteración motora, ¿no es cierto? Que generalmente se inicia en las extremidades inferiores, afecta a ambos, es también a ambos miembros inferiores y es ascendental, que se caracteriza por la hipotonía muscular y aseflexia de los reflejos osteotendinosos. La encefalitis viral tendremos que diferenciarla a través de la raquicentesis y la presencia de signos meningios y fundamentalmente el examen de líquido cefalorraquídeo. Diferenciarla de lo que es la meningitis bacteriana aguda, ¿no? A través del examen de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y para obtener líquido cefalorraquídeo debemos de realizar la punción lumbar o que también llamamos la raquicentesis. De la poliomielitis, que es una parálisis flácida ascendente, simétrica también, ¿no? Pero aquí el diagnóstico diferencial tendremos que realizar fundamentalmente con antecedentes epidemiológicos. En la poliomielitis generalmente no existe antecedente epidemiológico de que la persona o el niño no ha sido afectado por la agresión de un animal con hábitos peridomiciliarios. Enfermedades psiquiátricas, como hemos visto, sí es importante realizar, ¿no es cierto?, fundamentalmente de la esquizofrenia, que tiene alteración de la personalidad. Y el tétanos, ¿no? El tétanos es una enfermedad que también afecta al sistema nervioso central, ¿no es cierto? Pero generalmente existe el antecedente, ¿no es cierto?, de una herida sucia contaminada y el tétanos, además, tenemos que saber, es que tiene sus casos que se presentan generalmente en zonas templadas o cálidas, ¿no? Luego tendremos que hablar del diagnóstico. Y para el diagnóstico tenemos que hablar que es el elemento más importante, uno es elaborar una historia clínica ah, correcta, digamos, donde recojamos los antecedentes epidemiológicos. En esto, ¿a qué nos referimos? Si el paciente tiene o no antecedentes de ser agredido por un animal sospechoso de ser rabioso, o sea, que esté cursando la enfermedad. Dos, el aspecto, o tomar en cuenta el aspecto de dónde ha sido agredido, en el área rural, en la vida silvestre o en el área urbana. Tres, la profesión será importante. Como hemos dicho, se puede considerar también como una enfermedad de transmisión profesional en todas aquellas personas que están más expuestas a padecer la enfermedad. Por ejemplo, los veterinarios, los zootecnistas, los ingenieros en agronomía, ¿no es cierto? Más expuestos a poder ser contagiados. Pero también tendremos que tomar en cuenta los otros antecedentes epidemiológicos, como por ejemplo conocer el estado vacunal de la persona. Conocer el estado. ¿Qué queremos decir eso? Si el paciente tiene antecedentes de haber recibido la vacuna antirrábica, ¿no es cierto? ¿Cuándo se produce esto? Cuando generalmente una persona viaja a una zona endémica de rabia canina o rabia urbana o rural, ¿no? Y si tiene o no el antecedente de haber sido agredido
animal que sea sospechoso, como dijimos, ¿no? De estar portando la enfermedad. Y finalmente tenemos los exámenes complementarios, ¿no? Y los exámenes complementarios pueden ser divididos en dos grupos. Uno es los exámenes complementarios generales y los específicos. Aquí nos vamos a referir estrictamente a los exámenes complementarios específicos. Y los exámenes complementarios específicos, a su vez, pueden ser divididos en dos grupos. Un grupo que los que se realizan antes de que el paciente ovite o fallezca, o sea, pre-mortem, le vamos a llamar. Y los otros exámenes complementarios que se realizan o se efectúan después de que el paciente ha fallecido o post-mortem, ¿no? Entonces, estos exámenes